Hola, mi nombre es Brigitte y en esta oportunidad les voy a mostrar mi manera de interpretar la asignatura Lenguaje de los Medios de Comunicación de la carrera Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación, que ahora tiene un ciclo de licenciatura en Comunicación Política. Ayer rendí el examen y me saqué una buena nota, así que lo voy a compartir con ustedes. Y teniendo en cuenta las cosas que evalúan también. Pero en realidad no va a ser una muestra del examen, sino más que nada una interpretación mía de las ideas principales. Vamos a comenzar con la unidad 1. La unidad 1 comprende 3 contenidos, entre ellos un video, el de Darío Z, y que es yo lo creo haberlo visto en televisión, periodista, y el texto de Aníbal Ford y de Eliseo Verón. En relación a ellos, es importante entender en la primera unidad el concepto de comunicación y cultura. Entonces, es importante que leamos para entender que tengan impresos, para mí, yo considero, es una opinión, una sugerencia, que tengan impresos también digamos, las introducciones de las materias que resumen lo más importante de cada texto. Además de, si pueden, también lo que debatimos en clase en el foros. Si pueden tenerlo impreso sería mucho mejor. Porque es una manera de abordar los contenidos a los que más importancia le dan profesores, como si estuviéramos en una clase presencial, ya que nuestra carrera es virtual, como muchos saben. Y sería como hacer las notas de lo que el profesor destaca en la asignatura. Entonces, es importante también leer los títulos de las unidades. En este caso, la unidad 1 se llamaba Los lenguajes, la verdad y la construcción social real. Por lo tanto, una de las preguntas importantes, en el caso de que evalúe esta unidad particularmente, es qué significa la construcción social de la realidad. Y bueno, los lenguajes, la verdad, nos hicieron varias preguntas a lo largo de la cursada, como si construir es mentir, que la realidad es una sola realidad o es una construcción social de la realidad. Bueno, el concepto de la realidad. Ahora vamos a empezar ya con los contenidos. Hay que entender primero qué es cultura, qué es comunicación, y por el otro lado, qué es la relación de cultura y comunicación, a lo que más aborda Aníbal Ford. Bueno, en relación a la cultura, vendrían a ser todas no son las cosas, sino las ideas, las valoraciones y las figuraciones de las cosas. Y qué valor le damos, qué idea tenemos de cada cosa, ¿no? Y tiene mucho que ver con el sentido. Mientras que la comunicación es lo que trasciende la oralidad y la escritura, porque después vamos a ampliarlo más con Ford, pero es discúlpenme, trasciende la realidad de la escritura y no es un medio para adecuarse a la realidad como es, sino una herramienta para construir descripciones que pueden ser útiles y dejar de ser. Bueno, eso ya dice mucho por sí mismo. Pero en relación a la relación de cultura y comunicación, como dijimos, el que mejor la aborda es Ford, pero la definición que dejó el profesor en la asignatura, yo la cursé con Nelson Rouco, bueno, es que es la cultura es el entramado discursivo para producir, que permite producir sentido en un espacio-tiempo y en un, ¿cómo que se dice? Dentro de relaciones sociales, a partir de la definición, una vez que el ser humano se identificó como animal simbólico, es decir, que tiene la capacidad de simbolizar y profundizar la idea de construcción social de la realidad a través de diversos lenguajes y soportes mediáticos, como así dice, esa es la parte que le toca a la comunicación relacionada a la cultura. O sea, si nosotros la cultura la podemos simbolizar y comunicar, ahí directamente está intrínsecamente vinculada a la comunicación. Bien, después las preguntas que hicimos en las primeras clases, es importante que las repasen en base a los textos. Uno que le va a ayudar mucho a entender estas dos preguntas son el Aníbal Ford y Eliseo Verón, más que nada.
sobre todo sobre si construir sobre si es una construcción social, la realidad, eso por el Verón lo podemos concluir. Y si en relación a Ford, también nos puede responder varias cosas. Bueno, ahora vamos ya directamente a los contenidos, ya que fuera de la introducción. Con respecto a Darío Z, es importante que tengamos del trabajo práctico las 5 características o 6 de... nos pidieron 5, pero podríamos mencionar 6 también. Del lenguaje. En mi caso yo mencioné el hecho de que digamos, el lenguaje no es un lenguaje propio porque es un lenguaje que ya existe de por sí, que es como, por así decirlo, está estructurado previamente, que toda palabra que decimos ya se ha formado, todo el lenguaje que tenemos ya se ha formado, inclusive con las mismas palabras, en algún lugar, en algún otro momento. Entonces, eso es una de las características. La otra es que el lenguaje se va, digamos, por así decirlo, enriqueciendo con el tiempo a mucha velocidad, a velocidad mucho más rápida que lo pueden seguir las mismas reglas gramáticas. Por ejemplo, nosotros tenemos un lenguaje que va evolucionando o involucionando, pero que a los diccionarios nos llega bastante tarde. Por el otro lado, el hecho de que el lenguaje es como una melodía, es como si tiene una rítmica tal que es como si estuviéramos cantando. Importante también otra característica, que el lenguaje responde a las necesidades e intenciones del patriarcado, por así decirlo. No tiene siempre una connotación ideológica, es decir, no es lo mismo decir un insulto a una mujer y el mismo insulto a un hombre. Generalmente afecta más la reputación de la mujer que la del hombre, porque el hombre es más, digamos, por así decirlo, apañado socialmente y es más, se ve de mejor manera, por así decirlo, los errores se ven mejor vistos en hombres o peor vistos en mujeres. Y por el otro lado, la otra característica del lenguaje es, bueno, la que yo mencioné, hay una más que no recuerdo, que está en el video, pero yo como había que mencionar 5 en el trabajo, la que recuerdo es que el hecho de que, por ejemplo, tiene tantas pronunciaciones como lugares de origen, por ejemplo, o en el que se pronuncia. Por ejemplo, hay apellidos, no exactamente tantos como las veces que lo pronunciamos, pero sí hay apellidos que los pronunciamos en un lugar de una forma y en otro lugar de otra, y tiene que ver esto con esta característica del lenguaje, ¿no? De que la pronunciación varía con el lugar en el cual se comunique. Entonces, bueno, eso con respecto a Darío Z. Con respecto a... vamos a hacer una pausa para continuar porque ya tengo sed.